recordemos bien cuál era la definición de derivada. La definición de derivada es la pendiente que tiene la recta tangente en todos los puntos de la función. Entonces, la fórmula, bueno, la definición que vimos es f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso dividido entre h. Entonces, esta es la definición de derivada. En el anterior video vimos dos fórmulas y dos propiedades. Entonces, vimos que cuando tenemos la función f de x igual a c, entonces la derivada es 0. Vimos que cuando tenemos la función f de x igual a x, su derivada es 1. Vimos, la primera propiedad que vimos fue que cuando tenemos una función que es una multiplicación de una constante por otra función, entonces la derivada de esa función es la misma constante multiplicando a la derivada de la función que aparecía aquí. Y finalmente vimos que si nuestra función es la suma de otras dos, o la resta de otras dos, entonces la derivada es la suma o la resta de las derivadas de esas dos funciones. Empezaremos justificando la primera función. Para ello, observemos bien cómo es la función. Recordemos que es una función constante y vamos a utilizarla para poder sustituir en la definición. La definición dice que la derivada de esa función va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Como la función es una función constante, entonces no importa quién esté dentro del paréntesis, el resultado siempre es c. Por lo tanto, f de x más h nos da como resultado c. Menos f de x es igual a c, y todo eso dividido entre h. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de c menos c es 0 entre h, y sabemos que dividir algo en el 0 entre algún otro valor nos da 0. Por lo tanto, este se convierte en el límite cuando h tiende a 0 de 0, y eso da como resultado 0. Por lo tanto, cuando la función es f de x igual a c, la derivada f' de x es igual a 0. Además, recordemos la gráfica de la función constante. La gráfica de la función constante es una línea horizontal. Así que al querer encontrar la recta tangente en alguno de esos puntos, pues nos va a quedar exactamente en la misma línea horizontal. Y como hemos visto antes, la pendiente que tiene una línea horizontal es 0. Entonces, para cualquier punto de esta línea, la derivada siempre va a ser 0 porque la pendiente siempre es 0. Para la siguiente función, que es f de x igual a x, tenemos que su derivada f' de x es igual, según la definición, al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. En esta función, lo que me dice es que el resultado es lo mismo que se encuentra entre paréntesis. F de x es igual a x, entonces f de x más h es igual a x más h. Menos f de x, que es x, dividido entre h.
Eso es igual al límite cuando h tiende a 0. X menos x agrupamos y se cancelan, solo queda h entre h. Y h entre h es 1. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1. Como no hay nada que sustituir, no hay h para sustituir, entonces esto es igual a 1. Por lo tanto, cuando la función es f de x igual a x, su derivada f' de x es 1.